Pues es que no puede ser más coincidencial o diosidencias, ¿no? Como decimos, porque yo ya tenía en la cabeza que tenía que escribir. Cuando conocí a mi esposo y decidimos tener familia, tuvimos que enfrentarnos al desafío de un diagnóstico de infertilidad que tenía que ver conmigo principalmente desde el punto de vista estructural. Entonces era bien complejo eso, pero mi cabeza determinada decía, no, yo tengo que ser mamá y voy a ser mamá como sea. Justo ahora hablando de maternidades como coach de familia, yo decía, tengo que escribir para las mamás, tengo que escribir sobre ser mamá. Se me facilitaba de alguna forma comunicarme de esa manera con mi audiencia de mamás. Y llegaste tú con el papayazo perfecto y bueno, era como que ahí tenía que ser. Bienvenidos al Detrás de Letras del libro Atelier de Asuntos Inconclusos. Este libro es el resultado de un entrenamiento que hicimos a 14 escritores. Les entregamos las herramientas y los invitamos a saltar a vacío al mundo de la narración. Junto a Demian Kalman, un argentino escritor, corrector de estilo y editor, y yo, John Darwin Herrera, escritor, guionista y entrenador de escritores, dimos forma a este espectáculo de libro. Ahora tú estás a punto de escuchar de primera voz la experiencia de cada uno de los autores y su vida, su momento y el tránsito que tuvieron que vivir para llegar a estas letras. Podrás escuchar en el episodio 0 toda la historia de dónde sale, de dónde nace, cómo este loco argentino y yo nos reunimos para decir, ¿sabe qué? Vamos a escribir, vamos a hacer lo que más nos apasiona. Así que, bienvenidísimos. Estamos a las puertas de encontrar qué fue lo que le pasó a ese autor antes de soltar toda su escritura y su narrativa. Y en este episodio no pueden faltar las personas que son de verdad bichos raros en la vida. Y esta invitada es una de ellas. Primero que todo, además de ser supremamente inteligente, sensible, tiene un humor, ella es caso aparte. Hizo una transición de su vida como médica clínica profesional y quizás algo, vamos a descubrirlo hoy, algo hizo clic en ella que tuvo un punto de giro y saltó a ser una coach de familia. Entre otras cosas, coach, amiga mía personal, iniciamos una relación como mentor-mentoreada y somos amigos entrañables. Y hoy quiero dar la bienvenida a Ruth Alejandra. Gracias, bienvenida. Cuéntanos de dónde saliste, cómo fue que tú y yo terminamos de amigos, por qué estás en este proyecto. Bueno, lo que tú dijiste, empecé yo pues cuando estaba haciendo todo el montaje de Agara Coaching, que es mi marca de coach de familias, buscando guía, ¿no? Porque en la Facultad de Medicina nunca nos enseñan ni siquiera a vendernos como médicos, mucho menos como cualquier otra cosa. Entonces, estaba yo buscando esa guía. Te encuentro en uno de estos grupos de gente chévere de Facebook y decido empezar ese camino contigo. Y fue una cosa muy linda porque tú sabes que fue descubrirme de una manera diferente. Tú me ponías como de varias personalidades y a sacar ahí una a flote que era la que debía hablar en este escenario. Y eso fue lo de menos. No sé cómo conectamos, como dices tú, de una manera muy particular y esa mentoreada se transformó en una amistad muy bonita y nos hemos seguido acompañando en varios procesos tú y yo que hacen que hoy me hayas invitado a ser parte de este grupo y por supuesto a todo lo que tú me dices, yo digo sí. Pues sí, ella es mi querida Ruth Alejandra Ramírez, alias mi rockstar, porque ella es toda una rockstar. Entonces, como les contaba, este proyecto de Atelier de Asuntos Inconclusos, esta antología se basó en que hice la convocatoria de unos de mis amigos más especiales y en esta lista pues sale Ruth y la invito a ese proyecto. ¿Cómo fue para ti esa llamada? ¿Qué representó para ti? Me gustaría que nos contaras cómo fue como bienvenida, estás a punto de ser escritora. Pues es que no puede ser más coincidencial o diosidencias, ¿no? Como decimos, porque yo ya tenía en la cabeza que tenía que escribir. Ahora,
porque es algo que ha estado en mi corazón desde hace mucho tiempo, desde muy pequeña. Mi prima Mónica me inculcó ese gusto por la escritura. Ella sí es una gran novelista y además, y bueno, más preparada que decirlo. Y ha escrito un montón de cosas y ella me inculcó el gusto primero por la lectura y segundo, la poesía y la escritura. Y por ella empecé yo a explorar este mundo y a ver qué me gustaba, pero siempre había quedado como en segundo plano. Luego entras a la Facultad de Medicina y no, lo único que puedes hacer es leer papers científicos, no vas a escribir nada más allá de, si acaso, un ensayo de algo médico, clínico, que no tiene nada que ver con este proceso. Pero en el fondo del corazón, ahí estaba. En este caso en particular también hubo un profesor que me inspiró para esto, que bueno, ya seguramente aparecerá en el relato. Y justo ahora hablando de maternidades como coach de familia, yo decía, tengo que escribir para las mamás, tengo que escribir sobre ser mamá. Se me facilitaba de alguna forma comunicarme de esa manera con mi audiencia de mamás. Y llegaste tú con el papayazo perfecto y bueno, era como que ahí tenía que ser, Ahí quedó la puntilla perfecta para el martillo. tal cual. Tu historia de la transformación de médico, vamos a decir mejor transición de médico a coach y más de familia, creo que tuvo que ver con el hecho de que tuviste gemelas, mellizas, ¿cómo se pronuncia? Discúlpame ahí la ignorancia o la mala memoria, pero creo que eso marcó para ti una diferencia interesante de la maternidad, porque además te llegó doble partida. ¿Cómo fue ese clic, ese punto de giro? Hay dos momentos en el punto de giro, uno para ser coach y otro para ser coach de familias. Cuando yo terminé la facultad de medicina, mi orientación era quirúrgica predominantemente, porque mis profesores me habían programado para que sintiera que era muy buena en lo quirúrgico. Entonces yo operaba con el ginecólogo y me decía, tú tienes que ser ginecólogo. Operaba con el neurocirujano, tienes que ser neurocirujano. Con el cirujano general, tienes que hacer cirugía general. Y así, el ortopedista, ortopedista. Entonces yo tenía carpo, me decían ellos. Y me gustó mucho la cirugía plástica y empecé a generar patrones de pensamiento en mi cabeza que decían lo que no se opera no se cura, todo lo que sea la medicina clínica, que no sea intervencionista y eso es para mantener la gente ahí tomando pastillas y nada más. Y venía con ese patrón de pensamiento muy segura a entrar a empezar a hacer la residencia de cirugía plástica. Y en ese momento de mi vida ocurre algo en la clínica donde yo trabajaba, que llevan a un conferencista a dar una charla sobre programación neurolingüística. Dije, ay, ¿qué es esta pendejada? A mí, si no es de operar, ¿para qué me mandan a esa charla? Pero era obligatoria, teníamos que ir todos y fui a regañadientes. Y esa charla fue el punto de giro. Me di cuenta que estaba programándome para algo que no era mi propio deseo, que no era mi propia sueño, y que yo quería otras cosas y que entre otras cosas lo que estaba siempre en mi corazón era un anhelo de una familia donde yo pudiera estar muy presente y donde la construcción en tiempo y en dedicación fuera muy específica. Entonces ahí me di cuenta que estar 10 o 12 horas metida en un quirófano no era compatible con eso. Y empecé a estudiar estas cosas, me certifiqué primero como coach internacional con PNL y duré mucho tiempo trabajando con personas y con las organizaciones desde este ángulo. Y después, cuando conocí a mi esposo y decidimos tener familia, tuvimos que enfrentarnos al desafío de un diagnóstico de infertilidad que tenía que ver conmigo principalmente desde el punto de vista estructural. Entonces era bien complejo eso, pero mi cabeza determinada decía, no, yo tengo que ser mamá y voy a ser mamá como sea. Fueron 5 años pasando por muchas pruebas, eh, teniendo momentos muy dolorosos como la pérdida de nuestro primer bebé, Luciano, eh, y donde realmente me di cuenta que había muchas personas pasando por lo mismo y que muchos de ellos no aguantaron el golpe y esas familias se disolvieron. Y ahí fue ese punto donde yo dije, no, este sueño que es lo más grande, tenemos que tener herramientas para no abandonarlo.
y decidí hacer la certificación en coaching de familias y empezar a trabajar no solamente en cuestiones del desafío de la infertilidad, sino en todos los desafíos que como familia se nos presentan y que hacen que en un momento sea más fácil decir, dejo tirada esta vaina y me voy o hago otra cosa. Sí, recuerdo muy bien toda esa historia ahora que me la cuentas nuevamente. Claro, pues ya hace unos casi 4 años, 3 años que estamos caminando juntos. Y claro, eso fue un tema muy interesante, decir cómo es posible que a través de un dolor tan importante, pues tengamos doble golpe y es la disolución de un hogar. Y claro, tú Ujú. como siempre defensora del amor, por eso algún día te dijimos que eras la doctora amor, ¿no? La doctora corazón. La doctora del amor, me dicen, sí. La Ese es un doctora nombre súper bonito que me puso uno de mis coaches que me llegó al corazón, porque realmente yo ya no opero cuerpos, sino opero amores, amores vistos desde muchos ángulos. Qué lindo. Bueno, como se dan cuenta, no era cualquier invitada, ni mucho menos cualquier persona a la cual yo dije, venga, la invito a escribir un libro. Entonces, maravilloso. Pasando al tema de la escritura, ¿cómo fue esa semillita que tenías por allá que decías, algún día quiero escribir un libro? Pues como te dije, venía porque yo veía a mi prima Mónica. Ella también tuvo un giro, ¿no? Ella estudió primero derecho y después dijo, no, a mí lo que me gusta es la literatura, entonces estudió después literatura, después se fue a vivir a Italia y estudió un poco de cosas que tenían que ver con la literatura, hizo hasta maestría, doctorado en todo este tipo de cosas y ella siempre escribía y a mí me encantaba y ella era como mi personaje allá, wow, ¿no? Top de algún día yo quiero poder ver germinar esa semilla que ella sembró en mí. ¿Sí? Yo me acuerdo que yo iba de vacaciones a Popayán, que era a la casa de ella, y me leía todo lo que no había leído, tal vez acá en Bogotá durante el año escolar, porque ella siempre tenía un libro en la mano, siempre estaba escribiendo, siempre tenía esas conversaciones, me llevaba a veces ya estaba un poco más grande que yo, entonces me llevaba a la universidad y yo veía como todo ese mundo de la literatura, me gustaba su grupo de amigos, su conversación, todo ese tipo de cosas, y yo decía, un día estoy ahí, algún día algo tiene que salir de mí sobre eso. Esa fue como la primera semilla. Y en la universidad tuve un profesor adorado que acá voy a hacer un spoiler, y es que en él se inspira la figura del profesor que describo en mi relato. Eh, y este profesor también le gustaba escribir, alguna vez nos puso a hacer un ensayo como tarea, ¿no es cierto? Era de medicina familiar, era inusual que nos pusieran a hacer un ensayo en medicina. Y me puso la calificación más alta y me dijo como, wow, no había visto esto, porque pues claro, uno como estudiante de medicina quizás no sabe mucho sobre escribir estas cosas. Y empezamos a hablar y a construir una relación sobre las letras. Hablábamos de libros, íbamos a recitales de poesía en la Casa de Poesía Silva, compartíamos este tipo de cosas y fue algo también que él me decía, yo escribía entonces en ese momento poesía, me las daba y que escribía poesía, y él me decía, aquí hay algo, tienes que seguir escribiendo. Y 20 años después me sigue diciendo, tienes que seguir escribiendo, ¿por qué paraste de escribir? Yo le dije en algún momento hace relativamente poco, le dije, espérate que van a venir cosas. Y pues bueno, ahí está. Bueno, todas estas preguntas que le estoy haciendo, claro, es para que la gente que te está leyendo, que ya te leyó o que te va a leer después de este episodio, es para que entiendan de dónde viene todo, todos los ingredientes que están en esta historia, que de por sí tiene un nombre muy particular, no podía ser menos viniendo de ti, y es Cuando los sapos bailen flamenco. O sea, ya nos contarás por qué. Saltando al vacío, a enfrentarse a la escritura antes de empezar el entrenamiento, ¿cómo considerabas que era el ejercicio de escribir? Yo consideraba que el ejercicio de escribir, porque lo había vivido así cada vez que cogía un lápiz o un computador para escribir, era un ejercicio de vaciamiento, como un ejercicio catártico, como un ejercicio donde
tengo vainas enredadas acá adentro y las letras son el desenredante, por decirlo. Son ¿cómo se llama esto? La rueca, que tú vas girando la lana y ella se va haciendo un ovillo bien formado. Eso sentía que era en un principio. Así lo percibía antes de este ejercicio. Y cuando empezamos a escribir, ¿cuál fue ese primer desafío que sentiste? La estructura, porque digamos que antes lo había hecho muy orgánico, como va saliendo y luego sí, pues claro, uno revisa y que quede bonito y que las frases concuerden y los párrafos y eso, pero eso era una carpintería más puntual. Lo que entendí acá es que uno tiene que hacer el modelo del mueble que está armando, ¿sí? Y ese modelo fue lo primero que me sorprendió y que me impactó y me desafió un poco, porque claramente no lo había vivido de esa manera. Claro, uno no contempla muchas veces que, por ejemplo, en el ejercicio de la escritura, diciendo, pues qué tan difícil es escribir, ¿no? Ahora, dependiendo del texto al cual usted se vaya a enfrentar y que vaya a construir, va a tener que subirse en uno de dos vagones, en el vagón del escritor brújula o en el vagón del escritor mapa, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos dos? Brújula es el que va sacándola mientras va escribiendo, lo va resolviendo, y el mapa es aquel que escribe previo a una construcción de un esquema, un porqué, una premisa, hacia dónde va su historia, y viene una de las primeras preguntas que era, ¿qué quieres escribir y para qué? ¿Cómo fue ese, ese cuestionamiento para ti? Fue complejo porque quería escribir de mil vainas, o sea, quería hacer muchas cosas y filtrar fue el primer desafío, ¿no? Pero siendo congruente con lo que me llevaba a tener este deseo de escribir y lo que ya había tal vez puesto un poco en marcha en mi blog, decidí terminar de escribir sobre maternidad, sobre como una historia que tuviera que ver con la maternidad. Y ahí empezaron a hacerse una mezcla del mapa y la brújula, ¿no? Porque venía de muy brújula y me pone en un contexto bastante mapa, en donde no me siento tan a gusto. No es que no me sienta a gusto, me desafiaba, ¿no? Me retaba a hacer las cosas de una manera distinta, a salir de mi zona de confort de cómo venía haciéndolo. Y la mezcla resultó fantástica porque es cuestión de dejarse llevar por la brújula, pero dentro del mapa. Entonces, eso me gustó bastante. Qué precioso eso. Es verdad, dejarse llevar uno por el mapa por la brújula dentro del mapa. Me encanta eso. Ahora entremos a tu libro ya en materia. ¿De dónde sale ese título? ¿Por qué lo tomas? Y de ahí, entonces, cuéntanos qué tiene que ver la maternidad, el coaching de familia, por supuesto, la medicina y todo esto que termina siendo reflejo de tu vida misma, ¿no? Que le prestaste claramente un pedazo de tu vida y te dejaste ir en la ficción. ¿De dónde sale este título? ¿A qué viene tu historia? El título fue lo último que hice de este relato. No le encontraba título por ningún lado, o sea, fue de las cosas más difíciles porque yo decía, el título tiene que hacer referencia a lo que está escrito, pero no puede contar lo que está escrito. Entonces, me costó bastante. Esta historia surge de, como dices tú, de cosas de mi vida personal, de lo que puede estar pasando en este momento con mis hijas, con situaciones que he vivido de su interacción en su proceso de socialización con el colegio, que además no son solo ellas las que socializan, sino nosotros como padres desde otro nivel con los otros padres y la formación de esta comunidad escolar, las expectativas que uno tiene sobre la educación de los hijos y las cosas a las que realmente se enfrenta en el momento de que ya están escolarizados y lo que uno esperaba y lo que se encuentra en el terreno, por decirlo de alguna manera. Y por debajo de eso, que es como la historia, hay una raíz que es la constante lucha de las madres por procurar lo mejor para sus hijos, las guerreras en las que nos convertimos
por nuestros hijos lo que somos capaces de hacer por ellos que jamás hubiéramos pensado que pudiéramos hacer si no fuese bajo la inspiración de esos seres que amamos tan profundamente y la batalla interna de esas madres entre la exigencia social de lo que se espera hoy en día de la maternidad, la, las propias expectativas, que a veces son en una sobreexigencia abrumadora, que uno se da mucho palo como mamá, y es lo que veo día tras día en la consulta de mi coaching de familias. También la transformación o el momento de cambio en el que está viviendo la forma de maternar y de paternar en este instante. Fuimos criados de una manera y nos piden ejercer la maternidad y la paternidad de una manera completamente distinta, luchando contra nuestros propios demonios que nos están sembrados de esa forma como nos criaron a nosotros. Digo yo, en todas las generaciones pasa, pero siento que, por ejemplo, a nuestros padres, con respecto a nuestros abuelos, les tocó menos duro que lo que nos está tocando en este momento, porque ahorita hay, es más, está mejor visto y es más antes deseado que pasemos a romper paradigmas. Es lo que se espera. Claro, claro, y es que las reglas del juego pasado ya no sirven para los juegos de hoy en día. Hoy en No, día, qué interesante eso que, como lo pones, de que la paternidad y la maternidad de hoy es mucho más desafiante que la anterior, y es porque hoy en día somos más conscientes. Además que hoy en día los de nuestra generación nos la pasamos visitando coaches, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, arreglando todo lo que hicieron nuestros papás por omisión o lo que quiera llamarse, porque era ¿cierto? lo que podían hacer. Era lo que podía con lo que tenían. Uh Entonces -huh. hoy en día venimos a reparar todo este cuento y vale la pena recordarle a quienes están escuchando. Por eso es que este libro se llama Atelier de Asuntos Inconclusos. Es un taller de vida misma para viajar al pasado, y lo bonito es que viajamos al pasado y regresamos sanos y salvos porque de cierta manera los arreglamos. Entonces, cuéntanos un poquito más de la historia. ¿Tienes tu texto para que nos puedas leer un fragmento de él? Ya mismo lo abro, pero les puedo ir contando claramente. Entonces, esta es la historia de Laura. Es una mamá que eh, de alguna manera no estaba en sintonía con la crianza que recibió. Venía de una familia súper tradicional, entonces de alguna manera ella decide salirse del molde. eh, Estudió administración de empresas, pero lo llevó a otro nivel para que pudiera ser vista de otra forma lo que ella estaba haciendo y lo que ella quería hacer del mundo. Y en este proceso conoce a un profesor que la inspira en la universidad a hacer lo que está haciendo, eh, a ver el mundo de una manera diferente y a esperar cosas distintas del mundo. Y conoce a su esposo, que es un artista, y en ese conocer a ese esposo, entre los dos tienen una visión muy particular del mundo. Entonces, ellos tienen una hija que se llama Lucía, y de esa mezcla de ese par, pues no puede salir otra cosa que una niña bien diferente, bien extraordinaria, que rompe esquemas, y entran a un colegio donde había sido recomendado por su profesor, porque era lo que para él era la base de la forma de pensamiento que él llevaba del mundo, y Lucía con que no encaja, y Laura tampoco, con las mamás, ¿no? Entonces siempre siente encima las críticas, ese mensaje por debajo que siempre le están mandando de una manera un poco no, de una manera súper hipócrita, pero que esperan más cosas de ella y no, ella no quiere dar su brazo a torcer y ella sigue abogando porque el sitio que eligió para meter a su hija mantenga la esencia que tuvo cuando su profesor estudió allí. Entonces, pasan cosas, no sé si quieres que haga mucho spoiler de los detalles, pero eh, pasan cosas en el colegio contra Lucía y Laura decide tomar acción y decide tomar acción de una manera súper rebelde, súper oportuna, porque se le da
el momento preciso para hacerlo y súper contundente, sobre todo para validar la diferencia que cada uno de nosotros debe ser libre de expresar en su ser. Hermoso. Tu libro, yo podría catalogarlo ahora que te estoy escuchando y que estoy recordando nuevamente tus letras. Es una alegoría a los bichos raros, a los que nunca encajamos y a los que de cierta manera trataban de meternos a la fuerza en unos cuadrantes, ¿no? Del deber ser, de lo políticamente correcto, y se te da el papayazo perfecto para salirte con la tuya. Ya tienes el texto, que me Sí. encantaría que la gente sintiera de tu voz, además que tienes una voz dulce, y hago spoiler de lo que va a pasar a continuación en muy poco tiempo. El libro también va a estar en versión audiolibro y con la voz de cada uno de los escritores. Entonces, pues aquí un abrebocas de lo que va a ser el relato de Ruth, que es cuando los sapos bailen flamenco. Laura conoció a Manrique en su cuarto semestre de Administración de Empresas en la Universidad Nacional. Un día que Laura se estaba tomando un canelazo en la plaza con su amiga Adri, les entregaron un panfleto para inscribirse a una clase llamada Rebeldes con Causa, dictada por Manrique, que era el hit del momento y tema de conversación constante en los pasillos de la Nacho. Laura miró a Adriana con curiosidad mientras sostenía en sus vasos. Vieja, ¿usted ha oído hablar de esa nueva clase? Sí, claro, pero ni idea de qué se trata. ¿Quién es ese tal Manrique? Adriana mira a su alrededor como para saber si hay moros en la costa. Baja la voz y le responde. Dicen que es como un mago, un tipo que desafía las reglas y hace que los estudiantes piensen más allá de los libros, como que lo saca uno de la burbuja y le abre la mente. Algunos dicen que ha viajado por todo el mundo, que ha luchado en guerrillas y que tiene una colección de tatuajes del putas. Y aparte de todo, hasta escribe poesía. Mejor dicho, un perro a cuadros. ¿En serio? ¿Y qué enseña exactamente? Ahí está la cosa, Lauris. A lo bien, nadie sabe con certeza. Algunos dicen que es filosofía, otros que es historia subversiva, otros dicen que no enseña nada, que adoctrina. Para mí, debe ser como una mezcolanza de todo, pero todos coinciden en que sus clases son como montañas rusas. Te subes, no sabes qué esperar y al final sales con la cabeza llena de ideas nuevas. ¿Será que nos inscribimos? Hágale de una, yo le jalo, dijo Adriana con una chispa en los ojos. Bellísimo, claro. Me encanta además, y hablemos un poquito de eso, del tono que le das, ¿no? Porque lo vive uno, por supuesto que los que vivimos en Colombia y en Bogotá, y los que entendimos de cierta manera lo que era el ambiente de la Universidad Nacional y todo lo que tiene, lo que representa ese ecosistema, lo vas narrando y uno lo va sintiendo, ¿sabes? ¿Por qué escogiste ese tono de voz? ¿Por qué escogiste ese registro? ¿Qué fue lo que te hizo llevar a darle ese formato a tu obra? Porque para mí es absolutamente claro que solamente interiorizamos las cosas que podemos aterrizar a nuestro cotidiano. Entonces, quería darle ese tono, un tono de algo que fuera normal, natural, cotidiano. No quería un texto emperifollado, con un lenguaje súper elevado, que no digo que no sea válido, son válidos para cierto tipo de escritos e intenciones, pero yo quisiera que esta historia se sintiera real y cercana y ponerlo en esas palabras como hablaría una amiga mía con otra, o yo con ellas, me parece que te hace sentir que tú mismo puedes estar viviendo algo como lo que vivió Laura. Es verdad, interiorizarlo, vivirlo, solo eso le da a uno el crédito para decir, mire, esto es así y así funciona y no tengo nada que contarle, nada diferente a lo genuino, ¿cierto? Porque ya lo viví. Y gracias por habernos entregado esa parte de ti en esa forma. Sé que no fue fácil, y hablando de eso, tú en Bogotá, yo por aquí en Madrid, recibiendo tus mensajes a la madrugada de decir, John, no doy, no doy, no encuentro. Es más, sospecho que me quiero bajar del bus. Cuéntame cómo fueron esos momentos donde tuviste que atravesar tu propia voz subversiva. Creo que fue una conjugación de muchas cosas que estaba haciendo al mismo tiempo. Entonces me sentí saturada y creo que de alguna manera mi inconsciente me pidió como, hey, una vaina a la vez, no puedes con todo al tiempo.
Yo en ese momento estaba terminando de preparar la presentación final de mi obra de teatro de este año. Yo hago teatro amateur con el grupo de papás y profesores del colegio de mis hijas y teníamos la presentación final de la obra. Y realmente me sentía que estaba colgada en mis diálogos, que estaba colgada en la construcción del personaje, que estaba sintiendo que no fluía como sentía que quería fluir y aparte de todo, entonces estaba haciendo lo del libro, más todo lo demás, o sea, más atendiendo mis coaches, más mis hijas, que además estuvieron enfermas en ese momento, estábamos atravesando también una compleja situación de salud de la mamá de mi esposo, que necesitaba atención continua, entonces creo que eran muchas cosas, entonces mi cabeza como que dijo, hey, vamos a trabajar en modo box, o sea, una box a la vez, una cajita a la vez. Entonces, ¿qué es lo que tiene que salir primero y qué es ineludible? El teatro. Entonces, como que no tenía cabeza sino para el teatro, entonces dije, cierro estas otras ventanas y no las vuelvo a abrir sino hasta que termine esta vaina, porque definitivamente no podía con tanto, no podía con tanto. Las cosas de lo cotidiano, lo que pasó con la mamá de mi esposo, lo que tenía que atender de la enfermedad de mis hijas, pues eran ineludibles. No podíamos, no puedo decirle a la niña, mira, cúrate sola y mira a ver qué es que tu mamá necesita escribir. No, tenía que estar ahí. Entonces, como que de alguna manera entendí que tenía que cerrar cajones en algún momento para poder ocuparme de eso. Y en esos momentos es cuando dice, no, no puedo, que te escribía yo y te decía, o sea, me estoy chiflando con esto. Cuando dije me estoy chiflando, dije, tengo que cerrar cosas y ponerlas en el momento en que tengan que ser. Finalmente todo eso es entendible porque nos debatimos ante la vida misma, ¿no? Ahora, este fue un ejercicio de intensidad, ¿no? De rigor, de entrar a hacer un trabajo maratónico. Casi en 2 meses escribimos un libro que aproximadamente son de 300 páginas, entonces, obvio, no era cualquier cosa. Ahora que lo lees, ¿qué sientes? ¿Cómo te ves a ti como ahora escritora? ¿Y qué recuerdas de la Ruth de antes y la ahora que terminó una narración? Uy, siento que me cumplí. Siento, es eso, como que ya puedo mirar a la del pasado y decirle, hey, ya, te cumplí, ¿no? O sea, como, check. Era una casillita que tenía que hacer, por un lado, a esa yo del pasado le dije, check, ya te cumplí. Pero hay otro diálogo dentro de mí que dice, oye, ¿y lo que falta? Porque esto fue una abrebocas. Entendí muchas cosas, aprendí muchas cosas y se dispara en mí una sensación de querer más de esto que claramente se va a manifestar y se va a materializar en el momento apropiado. Qué bonito. ¿Con qué te quedas? Bien sea técnico, bien sea de estructura, herramientas o de la misma experiencia. ¿Con qué te quedas después de este entrenamiento y taller de escritura? Con muchísimas cosas, es difícil decidir cuáles. Digamos que desde lo técnico, me quedo con que la estructura tiene una importancia y hace parte de, esencial de la construcción del relato. Muchas veces yo me había preguntado cuando leía ciertos autores que decía, pero ¿por qué no estas maniobras literarias como que no logran conectar conmigo? Y digo, tiene uno que ser, no sé, un Cortázar para poder meterse en una de esas, pero mientras tanto, la estructura hace parte del checklist del proceso de calidad de tu relato. Eso es por ahora. En otros niveles considero que tienen la pluma para hacerlo, pero por ahora, en este momento, me quedo con que la estructura tiene un peso importante y que ya le perdí el miedo. Y del proceso me quedo con haber conocido todas estas personas maravillosas que nos reunimos para hacer este proyecto, ver que siendo tan distintos, logramos encontrar algo que nos conectara en esa construcción de estos relatos, en ese atelier, ¿no es cierto? De ir al pasado, reconstruirlo y traerlo sanado al presente de una manera súper genuina y bonita.
me llevo a cada uno en el corazón y eso es algo que se me queda para siempre. Sí, precisamente ahí va a mi siguiente pregunta. ¿Cómo te habías sentido con ellos? ¿Cómo fue la experiencia de compartir con el grupo? Y por supuesto que ya no lo has compartido. Y voy a meter un poquito el dedo ahí en esa llaguita, pues si es que hay llaga, y es tu ego. ¿Cómo respondió tu ego cuando supiste que ibas a ser parte de un libro escrito por varios autores y que no iba a ser pues el libro de Ruth Alejandra Ramírez? No, para mí no fue para nada un ataque al ego. Al contrario, fue como una sombrilla de seguridad. O sea, estoy cobijada por todos estos, ¿no es cierto? Siempre en cada reunión, cuando contábamos cosas que podrían ser bastante personales e íntimas, me sentí segura de compartirlo y de escucharlo también lo que los otros decían. Me sentí protegida, me sentí acompañada. Muchas veces cuando tenía una duda y por las diferencias de horario tú no estabas disponible para responderlas, los otros compañeros que estaban acá o más cerca sí estaban y me decían, hey, Alejita, es por este lado, por este otro, y sentí que éramos una comunidad, una hermandad, no sé cómo decirlo, me sentí muy acogida, protegida, segura y, digámoslo, sí, ¿por qué no? Amada. Qué bien, mira que a varios de nuestros compañeros autores les he preguntado esto mismo y todos coinciden en eso, es que fue una zona segura, que entre otras cosas fue lo primero que vendí, era que antes que cualquier cosa, esto iba a ser una zona segura donde todos íbamos a estar protegidos desde la compasión, el amor y el respeto sobre todo, ¿sí? Y la otra bandera era, vamos a divertirnos, no importa qué. Lo que dure este proceso, siempre tengan enfrente la diversión, porque cuando ya dejen de divertirse, esto puede estar cambiando de colores. Sí, tal cual. Entonces, recuerdo, ahora que lo menciono, recuerdo mucho ese viajecito tan rico, ¿no? Esos encuentros cada semana, 4 horas, 2 horas diarias, eran casi ceremoniales. Para ti, ¿qué significaba ese espacio y cómo te sentiste con tus mentores? Mira que en este ejercicio de la maternidad, para mí hay un innegociable que son mis tiempos propios, ¿sí? Donde no soy mamá, donde no soy esposa, donde no soy hija, donde no soy coach, donde no soy, sino yo, Ruth Alejandra. Esos espacios estaban bastante limitados para mí. Uno era el teatro, que es innegociable en esta casa. O sea, en esta casa, el día que mamá va a teatro, se puede desbaratar el resto del mundo, pero mamá va a teatro. ¿Listo? Eso es, ya está entendido y asimilado en esta familia. El otro espacio que tenía es un espacio de abstracción para mí, es tejer, sacos, cosas y eso. Y es un mundo, es como que me lleva a mi interior, me conecta con mis raíces, porque la que me enseñó a tejer fue mi abuelita y me hace ir muy dentro de mí. Entonces, yo puedo estar con todo el mundo alrededor, pero estoy tejiendo y estoy en abstracción. Y aquí este espacio fue uno de esos. Entonces, yo tengo la reunión de escritura, pan, acá es cerrado, de vez en cuando aparecieron acá las niñas y los saludaron y eso, pero ellas sabían y decían, mamá está en su espacio de escribir, ¿no es cierto? Entonces, fue eso, fue otro oasis de mí para mí. Sí, que sí, me encanta ese título para nuestros espacios. Qué hermoso. Cariño, ¿qué queda de ahora en adelante para ti en cuestión de expectativas? Seguramente los que nos están escuchando pueden ser que estén leyendo el libro ahora o lo vayan a leer después, pero seguimos desnudando el alma nosotros detrás de letras. ¿Qué expectativas tienes frente a la gente que lea? ¿Cómo te imaginas de cierta manera los comentarios, ese momento post lanzamiento? Yo tengo un anhelo profundo y es que haya algunas personas en particular que lean este relato y que sientan que ahí están. O sea, que en ese relato están ellos plasmados de alguna manera y su significado en mi vida. Entonces, la expectativa, sin que yo tenga de pronto que decírselos, ¿no? Que lo lean y se reconozcan y me digan lo que me tengan que decir, como
¿por qué me metió ahí? No sé. O gracias por verme de esta manera, o se pifió, no sé, no importa. Lo que yo quisiera es que me dijeran lo que tengan que decirme porque se encontraron ahí, porque se reconocieron ahí. Es eso, por ejemplo, me encantaría que lo leyera mi prima Marcela y que entendiera que Jaime, el esposo de Laura, es esa persona que ella y yo sabemos que es Jaime. Entonces, no quiero hacer todo El el spoiler. spoiler, ¿no es cierto? Obviamente quisiera que lo encontrara y que lo pudiera leer mi profesor de la universidad y que me dijera, hey, Manrique, soy yo, como que esta es, además que si no la escoge, a ver, por Dios, pero bueno, em, eso es como la expectativa que tendría. Y tal vez en un futuro quisiera que mis hijas lo leyeran y que reconocieran en Laura cosas que yo he hecho por ellas y por defender su singularidad, que puedan crecer en este mundo sin temor a ser quienes son. Sí, muy valioso. Sé que ese es el ADN de tu libro y ahí venía mi pregunta, ¿no? Del top 5 de las personas que quieres que lo lean, pero quedó supremamente claro. Van a haber muchas personas que se van a acercar a ti después de leerte, van a tener muchos comentarios y muy seguramente uno que otro va a decir, venga, Alejita, yo también quiero escribir. ¿Qué les dirías a esas personas? Uno que se anime, que, que la escritura no necesariamente tiene que llevarse a un nivel hiperformal para generarte un estado de satisfacción o de bienestar que se produce después de ver lo que has escrito. Entonces, que se animen, que encuentren el camino y que estudien. Es decir, que entiendan que esto no es solamente sentarse frente a un computador o a un papel y votar todo lo que uno tiene para votar, sino que la estructura es importante y pues, obvio, a ver, ¿quiénes me enseñaron a mí? Entonces, obviamente, vayan allá, están John, están Demian y seguramente encontrarán la mejor guía ahí en ustedes. ¿Qué encontraste tú en estos dos locos, en Demian y en John? Lo primero es respeto por la individualidad, que yo quiero escribir de una vaina, no sé, salida de la cabeza, ¿sí? Ok, listo, está bienvenido, está permitido. Entonces, a nadie, absolutamente a nadie, le dijeron, esta historia no va. A nadie le dijeron, esto no merece ser puesto en letras. A nadie le dijeron, estás MFT con tu historia. Simplemente nos guiaron para que eso que salía de nuestro corazón pudiera plasmarse en un papel. Entonces, eso lo recibo súper bien. Lo otro, el cariño con el que se hacían las correcciones o los procesos. Nunca fue algo como de juicio, ¿no? Oye, le estás embarrando esto, mira a ver si lo haces mejor, nada, nada de eso. Siempre era una guía muy dialéctica, o sea, ¿qué piensas de lo que escribiste? ¿Para qué lo escribiste? ¿Qué sientes con lo que escribiste? Y de esas preguntas y esa reflexión propia que nosotros hacíamos, salían las nuevas construcciones de lo que estábamos haciendo. Y eso me parece súper valioso. Qué lindo, muchas gracias por el feedback. Se me hace un nudito en la garganta. Ujú. De verdad, no, no lo veo, no. Es decir, simplemente cuando nos entregamos a hacer este tipo de entrenamientos que a todas estas hago la comunidad, ya son casi 65 personas, las cuales he entrenado y he publicado a lo largo de 4 años y digo, mierda, esta vaina tiene algo interesante y escuchar cada vez palabras como las tuyas de decir, mire, amar o cualquier tipo de mis ideas para mí es muy significativo. Mi vida, ahora eres una escritora publicada oficialmente, estás en una entrevista como escritora. Si tuvieras la oportunidad de que te hicieran una pregunta que tú quisieras, ¿cuál sería esa pregunta? Uy, esta me coge por sorpresa. Tal vez me gustaría que me preguntaran qué hay de mí en Laura. Lejita, escribiste un libro que se llama El día que los sapos bailen flamenco. ¿Qué hay de ti en esa obra? El amor profundo que siento por mis hijas está claramente ahí. Está esa manera de reconciliar en ellas lo que para nuestra generación fue que a veces no nos permitieran ser
lo que queríamos ser. Está de mí esa valentía que he tenido al darle un giro a mi vida profesional que fue bastante duro porque, pues claro, cuando tú eres médico, ¿no? Ese título como que pesa mucho y te dicen, y vas a botar todo por la borda, por irte a ser coach, ¿no? Cuando yo empecé a ser coach hace 17 años, pues es que un coach era como un brujo, ¿no? Hay medio esotérica, no se entendía que era un coach. Y creo que esas partes de mí están de cierta manera expresadas en Laura. Mi vida, llegamos casi que al final. Te agradezco tu tiempo, te agradezco y te felicito y aplaudo tu proceso, tu entrega, tu negociación y tu estiramiento de saber que tenías muchas cosas a la vez, de que tenías muchos francos atracados al mismo tiempo y aún así le diste prioridad, lo sacaste adelante, pusiste en orden tu vida y dijiste, lo saco porque lo saco y por supuesto le cumplo a mi Alejita. Entonces te felicito, reconozco todo y cada uno de los esfuerzos que hiciste para esto. No fue fácil y aún así salió maravilloso. Invítanos a leer tu libro y cuéntanos en dónde te podemos encontrar, danos tus coordenadas, cómo nos ayudas, ¿sí? Y qué podemos encontrar en ti. A todos los que nos están viendo, a los que van a comprar este libro y lo van a leer, permítanse disfrutarlos, permítanse encontrar en ustedes esa parte de ustedes que está en cada uno de los relatos, porque son tan auténticos, tan cotidianos, tan de la vida misma, que es difícil que se nos escape alguno de ellos a algo que nosotros mismos hayamos podido experimentar o vivir. Si eres mamá, vas a identificarte con Laura de alguna u otra manera. Y si no lo eres, léelo, porque si quieres serlo, esto te va a llevar a entender muchas cosas de en qué consiste la maternidad, más allá de lo que ves en redes sociales. ¿Dónde me encuentran? En todas partes estoy como @Agara Coaching, AGARA Coaching, como se escribe, coaching. Ahí ya me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en YouTube, bueno, en varios canales en los que estoy. Yo soy cirujana de sueños, John. Entonces, la persona que llega a mí y tiene un sueño personal, un sueño de familia, un sueño de organización, pues de su proyecto o de su empresa, yo lo ayudo a conectar con esos valores fundamentales que hacen que tenga un motor eficaz para alcanzar sus sueños y le proveo técnicas que puedan permitirle hacer los cambios a nivel de su patrón de pensamientos, a nivel de su sistema de creencias que lo lleven a alcanzar lo que quiera. Maravilloso, no esperaba nada menos de ti. Como se dan cuenta, Alejita es una persona súper especial, tiene todas las características de ser uno de mis grandes amigos y de esto sí que soy presumido de tener amigos como tú. Gracias, Alejita, gracias a los que nos escucharon, gracias por estar pendientes y sobre todo por tener la bondad de leernos, porque cada vez que nos leen, nos hacen escritores. Así que gracias por acompañarme, por comerme cuento, por decir que sí. Felicitaciones. Diga nomás. Eres una escritora oficialmente publicada y ya me inventaré un siguiente proyecto a levantar la mano y decirte, venga, venga, le digo que sí es para Ahí eso. estaré. Nos vemos, ya como saben, les dejo una información apenas termine este video. Gracias a todos. Alejita, chao, chao. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Si quieres adquirir nuestro libro, donde quiera que estés viendo este video, vas a encontrar un enlace que te va a llevar a Amazon y por supuesto va a llegar a la puerta de tu casa. Muchísimas gracias. Cada vez que alguien nos lee, nos convierte en escritores. Así que me voy súper feliz y un abrazo de parte de todos los autores.